Capítulo 3. El 16, a la 1, me dirigí hacia la calle de Antín. Desde la puerta de la cochera se oía gritar a los subastadores. El piso estaba lleno de curiosos. Se hallaban allí todas las celebridades del vicio elegante, examinadas con disimulo por algunas damas de la alta sociedad, que habían tomado una vez más la subasta como pretexto para poder ver de cerca a esas mujeres con las que nunca hubieran tenido ocasión de encontrarse y cuyos fáciles placeres tal vez envidiaban en secreto. La duquesa de F. se codeaba con la señorita A. Una de las más tristes muestras de nuestras cortesanas modernas. La marquesa de T. vacilaba en comprar un mueble por el que pujaba la señora D. La adúltera más elegante y conocida de nuestra época, el duque de Y. Que en Madrid pasa por arruinarse en París por arruinarse en Madrid, y que en resumidas cuentas no gasta ni su renta, mientras charlaba con la señora M. Una de nuestras cuentistas más ocurrentes, que de cuando en cuando se digna escribir lo que dice y firmar lo que escribe, intercambiaba miradas confidenciales con la señora N. Esa bella paseante de los Campos Elíseos, casi siempre vestida de rosa o de azul, y que va en un coche tirado por dos grandes caballos negros que Tommy le vendió por 10.000 francos Y. Que ella pagó. En fin, la señorita R. Que solo con su talento saca el doble de lo que las mujeres de mundo sacan con su dote y el triple de lo que las otras sacan con sus amores, había ido a pesar del frío a hacer algunas compras, y no era ella ciertamente a la que menos miraban. Podríamos seguir citando las iniciales de un buen número de personas reunidas en aquel salón, y no poco sorprendidas de encontrarse juntas. Pero tememos cansar al lector. Digamos solamente que todo el mundo estaba de una alegría loca, y que muchas de las que se encontraban allí habían conocido a la muerta, pero no parecían acordarse de ello. Reían a carcajadas. Los tasadores gritaban hasta desgañitarse. Los comerciantes, que habían invadido los bancos colocados ante las mesas de subastar, en vano intentaban imponer silencio para hacer sus negocios con tranquilidad. Nunca hubo reunión tan variada y ruidosa como aquella. Me deslicé humildemente en medio de aquel tumulto, que me resultaba entristecedor al pensar que tenía lugar al lado de la habitación donde había expirado la pobre criatura cuyos muebles se subastaban para pagar las deudas. Yo, que había ido para observar más que para comprar, miraba la cara de los proveedores que organizaban la subasta, y veía cómo sus facciones se ponían radiantes cada vez que un objeto alcanzaba un precio que no habían esperado. Gente honrada, que había especulado con la prostitución de aquella mujer, que había ganado un 100% con ella, que había perseguido con papeles timbrados los últimos momentos de su vida, y que tras su muerte venía a recoger los frutos de sus honorables cálculos a la vez que los intereses de su vergonzoso crédito. Cuánta razón llevaban los antiguos, que tenían un solo y mismo Dios para los mercaderes y para los ladrones. Vestidos, cachemiras, joyas se vendían con una rapidez increíble. Nada de todo aquello me convenía, y seguí esperando. De pronto oí gritar. Un volumen, perfectamente encuadernado, con cantos dorados, titulado Manors Lecaut. Hay algo escrito en la primera página. 10 francos. 12, dijo una voz tras un silencio bastante largo. 15, dije yo. ¿Por qué? No, podría decirlo. Sin duda por aquel algo escrito. 15, repitió el tasador. 30, dijo el primer postor en un torso que parecía desafiar a que se siguiera pujando. Aquello se estaba convirtiendo en una lucha. 35. Grité entonces en el mismo tono. 40. 50. 60. 100. Confieso que, si hubiera querido causar sensación, lo había conseguido plenamente, pues tras aquella puja se hizo un gran silencio, y me miraron para saber quién era el hombre que parecía tan resuelto a poseer aquel volumen. Parece que el acento con que pronuncié mi última palabra convenció a mi antagonista. Así que prefirió abandonar una lucha que no hubiera servido más que para hacerme pagar 10 veces el precio del volumen inclinándose, me dijo con mucha amabilidad, aunque un poco tarde. Me rindo, caballero. Como nadie dijo nada, el libro me fue adjudicado. Temiendo una nueva cabezonería, que mi amor propio tal vez habría apoyado, pero que mi bolsillo habría llevado ciertamente muy a mal, di mi nombre, mandé apartar el volumen y bajé.
Debí de dar mucho que pensar a aquella gente, que, testigo de la escena, sin duda se preguntaría con qué objeto había ido a pagar 100 francos por un libro que podía conseguir en cualquier sitio por 10 o 15 francos como mucho. Una hora después ya había mandado a buscar mi compra. En la primera página, a pluma y con una letra elegante, estaba escrita la dedicatoria del donante del libro. Dicha dedicatoria ponía solo estas palabras: Manon a Marguerite. Humildad. Estaba firmada: Armand Duval. ¿Qué quería decir la palabra humildad? Según la opinión del tal Armand Duval, ¿qué superioridad reconocía Manon en Marguerite? ¿La del desenfreno o la del corazón? La segunda interpretación era la más verosímil, pues la primera no hubiera sido más que una franqueza impertinente, que no habría aceptado Marguerite, pese a la opinión que tuviera de sí misma. Salí otra vez y no volví a ocuparme del libro hasta por la noche, a la hora de acostarme. Manon Lescaut es realmente una historia conmovedora que me conozco al detalle, y sin embargo, cuando cae en mis manos ese volumen, mi simpatía por él me sigue atrayendo, lo abro y por centésima vez revivo con la heroína del abate Prevost. Y es que es una heroína tan real, que me parece haberla conocido. En aquellas nuevas circunstancias la especie de comparación que se daba entre ella y Marguerite hacía que la lectura tuviera para mí un aliciente inesperado, y a mi indulgencia se añadía la piedad, casi el amor por la pobre chica cuya herencia debía yo el volumen. Manon había muerto en un desierto, es verdad, pero también en los brazos del hombre que la amaba con todas las energías de su alma y que, una vez muerta, le cavó una fosa, la regó con sus lágrimas y en ella sepultó su corazón. Mientras que Marguerite, pecadora como Manon y quizá convertida como ella, había muerto en el seno de un lujo suntuoso, a juzgar por lo que yo había visto, en el lecho de su pasado, pero también en medio de ese desierto del corazón, mucho más árido, mucho más vasto, mucho más despiadado que aquel en el que había sido enterrada Manon. Marguerite, en efecto, según supe por ciertos amigos que conocían las últimas circunstancias de su vida, no llegó a ver un auténtico consuelo sentado a su cabecera durante los 2 meses que duró su lenta y dolorosa agonía. De Manon y Marguerite mi pensamiento se dirigió luego hacia las que yo conocía y que veía encaminarse cantando hacia una muerte casi siempre invariable. Pobres criaturas. Si amarlas es un error, lo menos que podemos hacer es compadecerlas. Compadecemos al ciego que nunca ha visto la luz del día, al sordo que nunca ha oído los acordes de la naturaleza, al mudo que nunca ha podido expresar la voz de su alma, y, sobre texto de un falso pudor, no queremos compadecer esa ceguera del corazón, esa sordera del alma, esa mudez de la conciencia, que enloquecen a la desgraciada afligida y sin querer la hacen incapaz de ver el bien, de oír al Señor y de hablar la lengua pura del amor y de la fe. Hugo ha escrito Marion Delorme, Musset ha escrito Bernerette, Alexandre Dumas ha escrito Fernande, los pensadores y poetas de todos los tiempos han presentado a la cortesana la ofrenda de su misericordia, y alguna vez un gran hombre las ha rehabilitado con su amor e incluso con su nombre. Si insisto tanto en este punto, es porque quizá muchos de los que van a leerme ya están dispuestos a rechazar este libro, por temor a no ver en él más que una apología del vicio y de la prostitución, y sin duda la edad del autor no contribuye mucho a disipar ese temor. Que los que piensen así se desengañen, y sigan leyendo, si ningún otro temor los detenía. Estoy sencillamente convencido de un principio, y es este. Para la mujer que por su educación no ha aprendido el bien, Dios abre casi siempre 2 senderos que la hacen volver a Él. Esos senderos son el dolor y el amor. Son difíciles. Las que se deciden acaban con los pies ensangrentados y las manos desgarradas, pero al mismo tiempo dejan en las zarzas del camino los aderezos del vicio, y llegan a término con esa desnudez que no causa vergüenza ante el Señor. Los que se encuentran con estas intrépidas viajeras deben apoyarlas, y decirles a todos que se han encontrado con ellas, pues al publicarlo indican el camino. No se trata de colocar ingenuamente a la entrada de la vida 2 postes, uno con esta inscripción: Ruta del Bier, otro con esta advertencia: Ruta del Mal, y decir a los que se presentan: escoged. Hay que enseñar, como Cristo, a los que se han dejado tentar por los alrededores, los caminos que conducen de la segunda ruta a la primera. Y sobre todo hay que evitar que el comienzo de estos caminos sea demasiado doloroso, ni parezca demasiado impenetrable.
Ahí está el cristianismo con su maravillosa parábola del hijo pródigo para aconsejarnos la indulgencia y el perdón. Jesús rebosaba de amor hacia esas almas heridas por las pasiones de los hombres, y le gustaba curar sus llagas sacando de esas mismas llagas el bálsamo que las sanaría. Así decía Magdalena. Mucho te será perdonado, porque has amado mucho, sublime perdón, que despertaría una fe sublime. ¿Por qué vamos a ser nosotros más rígidos que Cristo? ¿Por qué, ateniéndonos obstinadamente a las opiniones de este mundo, que se hace el duro para que lo creamos fuerte, vamos a rechazar con él a esas almas sangrantes muchas veces de heridas por las que, como la sangre mala de un enfermo, se derrama el mal de su pasado, en espera únicamente de una mano amiga que las cure y les devuelva la convalecencia del corazón? Ahora me dirijo a mi generación, aquellos para quienes las teorías de Voltaire han dejado por suerte de existir, aquellos que, como yo, comprenden que la humanidad se encuentra desde hace 15 años en uno de sus impulsos más audaces. La ciencia del bien y del mal ha sido adquirida de una vez para siempre. La fe se reconstruye, el respeto por las cosas santas nos ha sido devuelto y, si el mundo no es bueno del todo, al menos es mejor. Los esfuerzos de todos los hombres inteligentes tienden hacia el mismo fin, y todas las grandes voluntades van enganchadas al mismo principio. Seamos buenos, seamos jóvenes, seamos auténticos. El mal no es más que vanidad, tengamos el orgullo del bien, y sobre todo no desesperemos. No despreciemos a la mujer que no es madre, ni hermana, ni hija, ni esposa. No reduzcamos la estima a la familia, la indulgencia al egoísmo. Puesto que en el cielo hay más alegría por un pecador arrepentido que por 100 justos que no han pecado nunca, intentemos alegrar al cielo. Él puede devolvérnoslo con creces. Vayamos dejando por el camino la limosna de nuestro perdón a aquellos a quienes los deseos terrenales han perdido y que una esperanza divina puede salvar. Y, como dicen las viejas cuando aconsejan un remedio casero, si no hace bien, daño tampoco va a hacer. Ciertamente ha de parecer harto presuntuoso por mi parte querer sacar tan grandes resultados de un tema tan insignificante como el que trato. Pero soy de los que creen que en las cosas pequeñas está todo. El niño es pequeño, y contiene al hombre. El cerebro es estrecho, y alberga al pensamiento. El ojo es solo un punto, y abarca lenguas.